Preguntar qué es el gluten y en qué alimentos se encuentran comúnmente. Bajadas de energía, ¿no? De repente le daban como pequeños mareos cuando sus desayunos eran más ricos en hidratos. Cuando dicen que es avena sin gluten, ¿qué significa? O sea, preguntártelo, a ir a médicos, a nivel sanitario, con todas las enfermedades intestinales que hay, es un poco pasarse la pelota de un lado al otro y pasas por millones de diagnósticos. Y ese daño estamos hablando que te puede generar a lo mejor una enfermedad autoinmune. La opción de la cerveza sin gluten, bueno. ¿Cuáles son los síntomas de la intolerancia al gluten? ¿Te acuerdas de la pizza de por vida? Y efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el gluten, que es un tema que está muy de moda porque hace muy poco Carvajal, jugador del Real Madrid, dijo en unas palabras en prensa que él eliminó el gluten completamente porque le producía inflamación y desde entonces ha cambiado todo, no ve tanta lesión. Entonces es un tema que queremos tocar y en este caso pues qué mejor que nos cuente todo ello Cintia, que ella es celíaca y ha pasado por todo este proceso, más de 4 años, y nos va a contar en detalle en esta guía para saber qué es el gluten y cómo llevarlo en nuestro día a día. Hola Cintia. Hola Isra, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy os traemos un tema pues muy interesante que en estos 10 años hemos visto cómo ha ido evolucionando, sobre todo en consulta, y hemos recopilado las preguntas típicas sobre el gluten. Y qué mejor para hablar del gluten que tú, Cintia, que lo has vivido durante muchos años. Y eso es lo que quiero que cuentes, que nos cuentes un poco la historia, un poquito, ¿vale? Muy por encima y luego ya supongo que con tus respuestas a las preguntas que yo te vaya haciendo de nuestros pacientes, posiblemente ya se vaya viendo más toda la película en sí. Así que dale ahí. Quede mucho más claro. Bueno, pues al final me he hecho medio experta en el gluten, un poco porque la vida me ha llevado también a esto, como bien has contado. Y es que mi historia con respecto a aproximarme o acercarme al gluten se remonta hace más o menos unos 4 o 5 añitos que yo empecé a sentir pues cierto malestar, cierta inflamación, que no comía cantidades excesivas de X alimentos, en concreto pues de alimentos más ricos en harinas, pero que a la mínima que los tomaba me inflamaban mucho. De hecho, nunca he sido una fanática de la cerveza y tengo que decir que era salir, pedirme una y no poder acabármela, porque yo decía, ¿qué me pasa? Que bebo 2 traguitos y enseguida la tengo que dejar y me tenía que desabrochar literal el botón del pantalón que llevas y yo decía, pero ¿a qué me está pasando? ¿No? Al principio pues no tienes ni idea y dices, pues no sé, empiezas a preguntártelo, a ir a médicos, pues a nivel sanitario, con todas las enfermedades intestinales que hay, es un poco pasarse la pelota de un lado al otro. Y pasas por millones de diagnósticos, que es lo que me pasó a mí en esos 2 años iniciales, que además fueron prepandemia, un montón de pruebas, me decían unas veces que era síndrome de intestino irritable, que podía ser Crohn, por los síntomas que tenía, ¿no? De inflamación, de malestar, de cambios a la hora de ir al baño, que pasaba de tener diarreas muy fuertes a de repente pues mucho estreñimiento y sobre todo eso, la inflamación, los ruidos intestinales. Y también empecé a notar como muy baja energía, es decir, me levanto por las mañanas pesada, me cuesta concentrarme, ya no era solo una cuestión física y de malestar, sino que la parte de la concentración y de la energía también estaba ahí. Bueno, pues vas entrando un poco en materia, como tampoco te sientes 100% escuchada, empiezas a leer, que al final yo también soy muy curiosa y me gusta empezar a preguntarme las cosas. Y bueno, pues yo antes de que me detectasen la celiaquía como tal, ya empecé a retirar el gluten y yo veía que cuando no lo consumía la cosa iba mejor. Entonces, bueno, pues ahí empecé a tener ese inicio yo de pensar que podía ir por ahí el tema. Me pilló la pandemia, pues todo esto al final se retrasó un montón en cuanto al diagnóstico, porque al final te repiten muchísimas pruebas. Ya hablaremos también de los diagnósticos, qué pruebas son necesarias para confirmar la enfermedad, porque esto yo lo comparo un poco con
con todo el grupo de enfermedades mentales, ¿no? Que al final las enfermedades intestinales se diferencian unas de otras en pequeños matices. Entonces, es tan fácil que los síntomas se compartan de unas a otras que nadie se atreve a mojarse, ¿no? Si te atiende un digestivo general, es muy difícil que te dé un diagnóstico así rápido, al margen de que vea en los resultados X cosas. Es como que lo miran todo con mucha cautela antes de ponerle la etiqueta. Bueno, pues pasó el tiempo, me hicieron las pruebas correspondientes que explicaremos, creo, en una de las preguntas, y cuando ya sabía que era celíaca, pues yo ya iba un paso por delante en este caso, ya lo intuía, yo sabía que el gluten a mí no me estaba sentando bien y fue más fácil hacer esa adaptación y ese cambio a este planteamiento de alimentación, pero entiendo que hay mucha gente que se encuentra con esto, que no tiene ni idea, que tampoco es su campo, porque bueno, yo encima he tenido la suerte que al final soy nutricionista, estoy más metida en el tema, sé dónde encontrar esas fuentes de información, de dónde leer, y bueno, pues al final eso me ha ido a adentrarme de alguna manera en el mundo del gluten y a ir viendo un poco más. Perfecto. Bueno, vamos a quedar claro que tú lo has vivido en tus carnes y te has tenido que informar mucho, y más siendo nutricionista, pues claro, querías dar con la tecla. Entonces, pues ya te digo, he recopilado muchas preguntas sobre el gluten, he buscado en WhatsApp, en todos los lados y han quedado como unas 10 preguntas que creo que esto va a ser la guía definitiva para gente que no tenga claro lo que es y cómo buscar soluciones, ¿vale? Así que lo primero sería empezar por preguntar qué es el gluten y en qué alimentos se encuentran comúnmente. Sí, el gluten es una mezcla de proteínas que lo encontramos de manera natural en cereales, sobre todo pues el más predominante va a ser el trigo, pero también lo encontramos en la cebada, en el centeno y en la avena. Y aún así, bueno, hay un montón de productos que pueden contener también trazas de gluten. Si una persona al final es celíaca o tiene una intolerancia con bastantes síntomas, tiene que tener también cuidado con la parte de las trazas porque al final los síntomas también los puedes tener a pesar de no consumirlo en grandes cantidades. Las dos proteínas que conforman el gluten son la gliadina y la glutenina, que se encuentran pues, sobre todo en el trigo, la ordeína en la cebada, la secalina en el centeno y la avenina en la avena, que son como proteínas características de cada uno de estos cereales. Y lo que ocurre es que cuando esas proteínas pues, entran en contacto con el agua y bueno, se mezclan de manera mecánica, esa masa pegajosa es la que nuestro intestino pues, detecta como extraño, ¿no? Que no es capaz de digerir y por eso pues, se produce la inflamación, alteraciones en las vellosidades intestinales y bueno, pues ¿qué importancia o qué interés puede tener el gluten? Que a veces cuando empiezas a leer te lo preguntas, pues básicamente se utiliza pues, para dar un poco esa consistencia a las masas de los productos de panadería o de pastelería, para dar un poco esa textura y esa conformación más característica. Pero tenemos que tener en cuenta que no es esencial para la dieta humana, que si lo tenemos que eliminar por el motivo que sea, no nos estamos quitando un supernutriente, que también es otra de las cosas que a veces la gente se pregunta. Vale, o sea que realmente, pues me imagino, ¿no? Que esa masa cuando llega allí no la puedes digerir y ahí es donde empieza el problema. Igual que la gente no puede a lo mejor digerir esa lactosa, pues igual, ¿no? O genera un efecto inflamatorio, gases, dolor. Vale, perfecto. Bien, pues creo que ha quedado súper claro. Y mira, me viene una duda pequeña porque es también una pregunta que no tengo aquí, pero la hacen mucho. La avena. Has dicho que tiene esa proteína. Cuando dicen que es avena sin gluten, ¿qué significa? Que en este caso, pues en el proceso de fabricación, en su procesado, pues no entra en contacto con ningún tipo de traza. De normal, si no se procesa, la avena no debería de contener cantidades de gluten elevadas. El tema es que en ese procesamiento se mezcla con el resto de cereales, que al final pues, no hay mucha separación, y ahí es donde se carga del gluten. Vale, perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas de la intolerancia al gluten y cómo se diagnostica esa enfermedad celíaca? Fenomenal. Pues mira, los síntomas principales suelen ser pues los característicos del dolor abdominal, diarrea, un poco lo que hemos comentado de esa
de esa baja energía. Luego hay gente que también tiene algo de migrañas. En mi caso todo también empezó, tengo que decirlo, porque yo tenía deficiencia de hierro, de algunos transportadores también, la ferritina en concreto, y de la vitamina B12. O sea, me daban suplemento y no me subía, me la llegaron a inyectar y tampoco. Entonces, había un tema ahí de mala absorción que se vio después luego al tener el diagnóstico. Y necesitamos cumplir con una serie de criterios para que se nos pueda diagnosticar como persona celíaca o intolerante. El primero es a nivel sanguíneo, a nivel de anticuerpos, pues tenemos que dar ahí positivo a estas proteínas, a la gliadina o a la glutenina. Normalmente la gliadina suele ser la que suele dar más alteración, porque al final tiene como más carga. Luego ves la genética, porque hay veces que si en la familia hay alguna enfermedad autoinmune, que esa era otra de las cosas que a mí me pasaba, parte de mi familia, mi madre en concreto, pues vienen de enfermedades tiroideas, al final estaba como muy presente. Y luego la biopsia intestinal, que puede haber daños o no. En mi caso no había daño intestinal, me repitieron varias biopsias, pero sí que me dijeron que bueno, que a largo plazo que podía haber ocurrido esto porque ya había retirado meses y años antes parte del gluten, lo había reducido muchísimo porque ya detectaba que eso no me sentaba bien, pero una persona que a lo mejor no tenga estos síntomas, que sea una sensibilidad al gluten sin síntomas, pues imagínate el daño intestinal que puede ir acumulando y no darse ni cuenta. Y ese daño estamos hablando que te puede generar a lo mejor una enfermedad autoinmune. Sí. Y problemas de mala absorción, que a veces decimos, ¿por qué mi vitamina B12 está baja? Si más o menos a nivel nutricional yo estoy comiendo bien, variado, o incluso la suplemento y no sube. ¿Qué está pasando? Pues temas de mala absorción también son muy frecuentes. Uh-huh. Curioso. La verdad es que es un tema muy interesante porque puede ser que una persona que tenga colitis ulcerosa o Crohn, ¿vale? Enfermedades que vienen muchas veces por tema autoinmune, ha sido porque de a lo mejor de pequeña comía pan, no notaba esos síntomas, pero sí que le estaba dañando su intestino. Justo. Qué fuerte. Perfecto. Y dime, ¿cómo ha evolucionado la percepción pública sobre el gluten en los últimos años? Bueno, pues ahora mismo sí que creo que hay más conciencia sobre el gluten. De hecho, bueno, lo vemos mucho en restaurantes, en supermercados, que cada vez más se incluyen este tipo de opciones o nos marcan la etiqueta de producto libre de gluten o producto sin gluten, ¿no? Pero esto también nos lleva un poco a conflicto, porque hay mucha gente que piensa que realmente el hecho de quitar el gluten es una moda, y ahora te daré ahí datos y una anécdota que a mí me pasó hace tiempo, y no se tiene tanto la conciencia de que realmente es un problema, como estamos viendo, importante, que hay mucha gente que lo tenemos que quitar por una cuestión de salud. Yo cuando empecé a retirarlo me decían que lo hacía por moda, porque claro, como eres nutricionista y leerás que los hidratos, que no sé qué, pues te lo estás quitando. Y claro, yo decía, no, es simplemente porque estoy escuchando a mi cuerpo y he llegado a este punto y he visto que este tipo de opciones no me benefician, y encima, pues con pruebas médicas está más que visto y comprobado. Entonces sí, ahí hay un poco todavía ese pequeño duelo entre los que piensan que es una moda y bueno, la gente que al final tiene más conciencia, lee o incluso detecta que sin ser celíaco o sin ser intolerante, pues simplemente es que no le sienta bien esta opción. Claro, de hecho hemos escogido este tema porque cuando se hace una dieta keto o cetogénica, lo primero que retiramos pues son esas harinas, esos cereales, ¿no? Y entonces, claro, nosotros vemos unos beneficios tremendos, sobre todo cuando quitamos esos cereales, porque hay gente que también llevamos en dieta paleo, que están tomando sus tubérculos y no tienen esos problemas, ¿no? Entonces, es un tema que vemos muy de cerca, que ese gluten, aunque no esté diagnosticado, hay mucha gente que le sienta fatal. Sí. Y sobre todo hay alimentos muy concretos que al final también lo vemos. A lo mejor una persona puede hacer una recarga puntual con avena, pero no la puede hacer cuando se toma una pizza fuera de casa porque ya nota que le sienta mal, o en el caso de la cerveza. Hay muchas personas que luego se paran, lo analizan y dicen, ostras, es verdad que a lo mejor salgo y me tomo un vino y no me genera la inflamación que me puede generar tomarme una cerveza. Claro, es que cuando se lleva una alimentación muy ordenada, nosotros vemos esas cosas, sobre todo cuando lo quitamos y luego lo volvemos a introducir, ¿no? En la gente
claro, no se acuerda ni siquiera de lo que come el día anterior. Y puedes echar la culpa a la coliflor y realmente ha sido la cerveza del día anterior que te ha dejado tocado. Justo. Vale, y dime una cosa, que este es súper importante, es una pregunta muy importante para la gente entienda que hay mucha gente que lo sufre pero no lo sabe, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo, por ejemplo? Sí, están estas tres variantes y tenemos que tener en cuenta su diferenciación, porque está claro que hay personas que tenemos el diagnóstico, una enfermedad celíaca, es autoinmune, no hay vuelta atrás, no hay pastilla mágica, no se va a revertir y durante el resto de nuestra vida pues vamos a tener que prescindir de los alimentos que contengan gluten. Luego tenemos la sensibilidad no celíaca, que en este caso sí que hay síntomas, el malestar, la inflamación, quizá la baja energía, pero en este caso no hay daño autoinmune. Por eso en este caso, pues la persona no tiene por qué quitar el gluten al completo, aunque bueno, ya sabe que no le va a beneficiar porque va a seguir teniendo esos síntomas. Por lo tanto, si quieres evitar el malestar, vas a tener que dejar de tomarlo o al menos reducirlo, pero ya no hay que quitarlo radicalmente, no sería una eliminación completa y de por vida. Y en el caso de la alergia al trigo, pues vemos que ahí sería una respuesta alérgica. Por lo tanto, si yo como algo que contenga trigo, pues ya sabemos que ahí vamos a tener los correspondientes síntomas de una alergia, desde erupciones, picores, inflamación, y por lo tanto, pues en estos casos también se recomendaría evitar sobre todo el trigo. El tema es ese, ¿no? Que si realmente eres sensible y te genera una pequeña inflamación, bueno, pues nos acostumbramos, imagínate que tomas tu pancito por la mañana, te acostumbras a esa inflamación y lo que llamamos inflamación de bajo grado o crónica. Estás todo el día inflamado y al final el cuerpo lo que hace es que desactiva las alertas. ¿Por qué? Porque ya has asumido esa inflamación. ¿Qué sucede? Que cuando empiezan con una alimentación donde se va quitando poco a poco, lo que genera es que esa desinflamación baja y las alertas y los sistemas de aviso se vuelven a activar. ¿Qué sucede? Después de un mes haberla quitado, se tomas una pizza y patada en el estómago, un malestar tremendo, diciendo, pero si a mí la pizza me encantaba y me iba muy bien. ¿Te acuerdas de la pizza de por vida? Sí, es como, de hecho yo lo llamo resaca alimentaria, al día siguiente estás, vamos, que te ha descompuesto O sea, totalmente. al final es como un efecto un poco de choque que yo creo que hace que la persona que a lo mejor le guste mucho una opción de ese tipo, pues quizá ya no te guste tanto después de sentir Claro. esos síntomas. Pero claro, ya el cuerpo te está indicando, si es algo que has quitado y de repente lo vuelves a meter y te metes a patada, posiblemente no te está haciendo bien antes. Lo que pasa es que tenías una inflamación ya, pues eso, gases, reflujo, iba mal al baño, cosas que... Más acomodada, igual la persona Eso es. pues, no es consciente y hasta que no deja un poco de margen no se da cuenta de todos estos síntomas. Claro, yo siempre lo que digo es como que es mi apellido, ¿no? Soy Irra el Estreñido y ya lo asumo, es como mi apellido, ¿no? Y entonces no tiene por qué, ¿no? En cuanto vemos esos cambios de alimentación, por eso vemos, ¿no? Que la gente se enamora muchas veces de cuando aislamos cereales y legumbres, que también suele pasar también que muchas veces tienen esos antinutrientes, son indigestas, que cuando lo vuelven a meter ya el cariño que le tenían Ya no es el mismo. se enfadan un poco con nosotros. Vale, entonces, ahora, pues, dime, ¿cómo afecta el gluten a las personas que no tienen esos problemas de salud específicos relacionados con él? Pues aquí vemos un poco de todo. Hay gente que consume estas opciones y lo toleran perfectamente, no tienen ningún tipo de inflamación o la tienen, como hablamos, de esta manera más acomodada y ya la han normalizado tanto que si no se plantean nunca en su vida hacer una alimentación en la que bajen ese consumo o lo eviten y vuelvan a ver puntualmente al tomarlo si sienten alguna diferencia, pues en ese caso no se van a dar cuenta y probablemente estén cómodos con esos síntomas y esas sensaciones. Y luego sí que hay gente que sin presentar un diagnóstico ni tener estas intolerancias, alergias o la propia celiaquía, pues notan que hay determinados alimentos que contienen gluten que les sientan mal, que les inflaman. O sea, tenemos un poco los que se enteran y los que no. Vale. Claro, por eso también entiendo que creo que hay mucha gente que no le va bien, pero son síntomas que, como dices, se
se comparten con Sí. otras cosas, ¿no? Sí, Y o si entonces, hablas con gente y siente lo mismo, tiene los mismos síntomas, es como, va, pues entonces es normal. Imagínate un caso en, tú comes pan y a ti te da gases y en esas dos personas en esa conversación la otra persona le dice, pues sí, a mí también me pasa. Pues ya es como, pues ya pues está. no, es normal, ¿no? Entonces es como, Efectivamente. Es sí, así, si se nos pasa a los pasa... dos, no planteamos ni siquiera el eliminarlo. Y además pasa mucho con el pan, que también hablaré un poco de ello en base a que fue una de las cosas que a lo mejor a mí me pudo costar un poco más, Claro. justamente por la cultura que tenemos en España del consumo de pan, de que el pan parece que tiene que estar en la mesa sí o sí, de que hay que comerlo con todo. Y ya si vives en un entorno o a tu familia le gusta mucho esta opción, pues es mucho más difícil al final el juicio de tú no comes pan. Tú no sabes la de veces que a mí me han preguntado, ¿y tú no comes pan? Ya, Y es como otra vez tengo que explicar esto. claro. Y posiblemente yo creo que hay gente que se quita las cosas escuchando su cuerpo y no le apetece tanto. ¿Sabes? Es decir, es como que llega un momento que su cuerpo es inteligente y de repente come menos, ¿no? Aunque lo tenga ahí a mano y no sepa lo que le pasa, pero ya hay algo ahí que no le cuadra, ¿no? Sí. Está abriendo. Bien, y bueno, pues importante también, ¿cuáles son las alternativas sin gluten disponibles para, Bueno, bueno, para llevar el plato? hay un montón de alternativas. Aquí me gustaría también matizar que no todo es válido, que hay mucho producto ahora sin gluten, apto para celíacos, pero que la gente que decida eliminarlo no escoja cualquier cosa así a la ligera, ¿no? Porque hay muchos productos que sí, estamos de acuerdo que no van a tener ese gluten, pero al final son hiperprocesados, no tienen calidad nutricional, productos al final donde se abusa de cantidades abismales de azúcares, de grasas de mala calidad, y al final yo siempre digo, para comerme algo peor, pues casi que directamente no lo como. De hecho, en la transición, cuando tuve que hacer una prueba que era con recargas, era 3 días con recarga de gluten. Y a nivel clínico en el hospital, la doctora me dijo, bueno, ¿prefieres hacerlo con alimento o quieres que te demos directamente pues aquí una solución para que tú te la tomes en una especie de batidito? Y yo dije, prefiero el batido. Claro, ella me decía, pues mucha gente prefiere como ya despedirse de ciertos alimentos, ¿no? Irse a la pastelería y comer esas opciones de bollos y demás. Y yo decía, es que como sé que es algo que no voy a volver a comer, ni quiero pasar por ello y prefiero Claro. ya asumir que esta es mi realidad y nada de expectativas. Y encima hacerlo con una opción que imagínate, que encima a nivel nutritivo pues no te aportaría nada. Nada, perfecto. Vale, y ¿cómo influye la dieta sin gluten a tu estilo de vida y a socializar? Cuéntanos un poco cómo lo llevas tú. Bueno, yo ahora mismo súper bien, te diré que, y le diré a toda esa gente también que nos escuche, que se sienta un poco, se vea en esta situación, que a todo se acostumbra uno, que por eso te decía que una de las cosas que a lo mejor más me costó, pues puntualmente, sin ser yo una persona de consumir mucho pan, pero sí que a lo mejor en un momento dado, pues unas tostaditas con tu aceite y tu café por la mañana era como, y me parecía impensable decir, guau, y además que yo creo que el cerebro nos juega ahí malas pasadas y es como cuando sabes que te han quitado algo, más te apetece, más te pide el cuerpo esas alternativas y pasé ahí unos meses un poco de duelo, ¿no? Decir, ¿qué me pasa? Que quiero esto como de manera muy, muy compulsiva. Y llega un momento que no te sé decir qué es lo que pasa, hay algo que te hace clic, empiezas a probar otras cosas y al final te agarras tanto a sentirte bien. Yo empecé a tener muchísima energía por las mañanas, a estar muy concentrada en el estudio, en el trabajo, a sentirme muy productiva y a sentirme yo, o sea, decir, no noto cómo mi abdomen varía, Ya. porque es que había momentos que yo decía, si es que parece que estoy embarazada de 5 meses, sin exagerar, parece que me he pegado aquí un súper homenaje y encima no me siento bien. Entonces, al final, cambiar esa sensación de sentirte tan bien por volver atrás, por el hecho de comer estas cosas, es algo que ni te planteas. Entonces, Claro. al final buscas adaptaciones y buscas combinaciones que también te gusten, ¿no? Que de alguna manera reemplacen esas ideas y con las que también disfrutes. Y ahora, vamos, soy la más feliz del mundo tomándome por la mañana un yogur griego con mis arándanos y mis nueces. O sea, Vale. para nada tengo la sensación de... O sea, que no te has ido a la parte de sustituir, ¿no? Como muchas Nada. veces hablamos también en keto,
oye, pues no puedo tomar pizza, pues me hago la pizza keto, no puedo pan keto, ¿no? En tu caso, no has tenido que recurrir a pan sin gluten. Sí, nada, el pan llevo años sin consumirlo. De hecho, bueno, he trasladado un poco esta filosofía a casa y sí que han reducido bastante el consumo de pan. Bueno, mi chico también en casa, pues por facilitarme las cosas, empezó también a hacerlo y hoy día tampoco come pan y también nota, fíjate, esto es curioso porque él tenía como bajadas de energía, ¿no? De repente le daban como pequeños mareos cuando sus desayunos eran más ricos en hidratos y desde que desayuna tortilla con aguacate, o sea, es como para nada he vuelto a sentir una bajada de energía, no me ha vuelto a dar un bajón de azúcar, esa sensación de mareo o debilidad, o sea, que al final, fíjate, viéndolo un poco desde la perspectiva de una persona celíaca y de una persona que no lo es, los cambios son notables. Es difícil quizá muchas veces cuando sales fuera, que yo siempre intento ser la que organiza un poco los sitios de quedada, Vale. que siempre reviso el Claro. poder encontrar un sitio donde tener un plato que elegir, porque algo que pasa mucho es que a lo mejor un plato de por sí, un plato de carne, un plato de pescado con tus verduras, no deberías tener problema en comerlo, pero nos encontramos con que como todo lleva salsas, pues esas salsas, por el tema de la consistencia que hablábamos, van a estar hechas con harinas. Y claro, no te van a poner ahí una harina especial de almendras o de maíz o de arroz o de cualquier otra alternativa que un celíaco pueda tomar. Hay platos específicos de celíacos, pero bueno, ¿qué platos? Ahí entro un poco como con la parte de los productos. Ya. Para irnos a una opción peor, casi que es mejor prescindir de esas opciones o buscar alternativas. Entonces, siempre ir un paso por delante, siempre que vayamos a salir fuera, analizar mucho los platos que tenemos, las opciones, para que no nos pille el toro y no sea llegar al sitio y decir, ¿y yo qué como? Claro, claro, o sea que al final es intentar poco a poco ir cambiando de hábitos y que, bueno, pues igual que la gente deja el refresco, igual que la gente deja otro tipo de cosas, pues en este caso en tu cabeza no está, pero no quita que si algún día quieres tomar, ¿te ha pasado que has tomado algún producto sin gluten y lo has sentido mejor o has tenido hasta dudas? Pues también es que me pasa mucho que cuando voy a restaurantes soy muy desconfiada. Vale, claro, Que me pasó una vez que, bueno, pues me aseguraban, sí, todo sin gluten. Bueno, pues también está el tema de la contaminación cruzada. Y bueno, te juro que tomé una cucharada de un plato y tuve que irme directa al baño malísima. O sea que, y claro, me dijeron, ay, pues ha tenido que ser algo en cocina, igual alguna claro, mezcla con alguna cuchara. O sea que hay que tener mucho cuidado. Y claro, yo en casa me siento segura porque sé que no entra gluten, claro. sé que no hay contaminación, pero cuando sales fuera también te expones a esto. Por mucho que nos aseguren al 100% que el plato no lleva gluten, el tema de la contaminación está ahí. Claro, perfecto. Y dime, ¿cuál es la investigación científica actual sobre el gluten? Bueno, pues ahora mismo sí que hay aquí mucho material que a todas esas personas que igual, bueno, pues no están tan de nuestro lado con respecto a lo que opinamos del gluten, que bueno, evidencia hay muchísima y de hecho cada vez se suma más gente, más deportistas. Aquí de hecho Sí. hay un restaurante que además está pensado un poco con la filosofía sin gluten y además trabajan un poco con el tipo de productos adaptados, incluso postres, hechos con harina de almendras, con cacao, con boniato si tienen que utilizar a lo mejor algo más dulce, o sea, al final tirando un poco de esas recargas de hidratos mucho más naturales. Y justamente lo han fundado dos deportistas, creo que es un jugador de baloncesto y un jugador de fútbol. No sé decirte de qué equipos, pero un poco porque también han visto que el aplicar esa filosofía del comer sin gluten era beneficioso, ¿no? Entonces, a nivel de estudios, pues lo que hablamos, en personas que tienen el problema, pues está más que demostrado que va a mejorar los síntomas, las sensaciones que se tienen, y es que hasta en personas que sufren la inflamación, sufren estos síntomas, aunque no tengan un daño intestinal mayor, también se van a beneficiar, les va a bajar la inflamación. Y como hablábamos al inicio, es que el gluten no es un nutriente esencial, no es vital para nuestro organismo, es que realmente a nivel nutritivo no nos está aportando nada, o sea que el eliminarlo no implica estar quitándonos algo que sea vital para nuestra salud. No, lo que pasa que es la estructura estrella de todos los alimentos más palatables.
Sí. Me acuerdo, tenía un paciente que me dijo, Israel, si descubres cómo hacer un manolito, los manolitos, para la gente que no lo conozca, pues son como croissants con chocolate, ¿no? Si consigues dar con la clave de cómo hacer el manolito, pero keto, sin gluten, dice, yo aporto el dinero para investigarlo, ¿vale? Entonces, yo pensando, digo, si eso no lo ha descubierto la industria, yo no creo Sí, que... eso está complicado porque, como hablamos, el conseguir esa, bueno, pues esa elasticidad o esa consistencia textura. Incluso crujiente, no lo sé, sí, tiene algo ahí mágico. O sea, un croissant sin gluten no es lo mismo. sí, esa es la parte complicada, ¿no? Que es fácil adaptarte si aprendes a comer así, si esto te pasa desde el año cero, es muy fácil, pero cuando ya llevas tiempo, y fíjate, bueno, yo porque al final creo que sé también mucho las consecuencias que esto genera, al final, bueno, pues por una cuestión de salud, sabes que sí o sí lo tienes que retirar, pero entiendo que igual esto le pasa a una persona con 60, 70 años y dice, mira, pues yo ahora no voy a ponerme a cambiar cuando hay cosas que me tendría que quitar, que me gustan, que me encantan, y es que ni me planteo el sacarlas de mi alimentación. Sí, yo creo que de hecho la gente se lo quita cuando ya, como tu caso, es algo que ya está diagnosticado y te tira al suelo. Sí. Pero si no, el quitarle a alguien el empanado del pollo, no sé qué, o sea, es complicado, ¿eh? Porque ha gustado la vida tomándolo. Sí, fíjate que a mí me iban a decir, bueno, y porque comas un poquito, venga, prueba esto un poquito, que por un poco que comas no pasa nada. Claro, claro. O me ponen el pan al lado, que yo enseguida estoy muy ahí de, no me lo pongas ahí, que o yo no quiero directamente. Claro, pero es eso, ¿no? Es que de verdad ahí hay algo que si se descubriera cómo sustituir ese gluten, esa textura, esa masa que dices tú, en el resto de alimentos, sería, vamos, Las pruebas que he hecho más o menos en casa, pues viendo un poco a ver si podíamos evitar alguna especie de pan, pues con otro tipo de harina. Es verdad que cuando pruebas harina de trigo sarraceno es bastante dura y por otro lado la harina de arroz es bastante esponjosa. Entonces eso sería como un equilibrio quizá entre ambas. No he dado todavía con la proporción claro. porque es verdad que el trigo sarraceno se queda como muy duro y en el otro de los casos pues la masa se desquebraja muchísimo. Pasa lo mismo con las opciones de maíz, que al final pues tanto en sus pastas como las harinas para otras elaboraciones se desquebraja mucho más. No se consigue ese toque crujiente ni esa consistencia sin que se rompa. Claro, y eso estás hablando de cereales. Sí. Imagínate si empezamos a hablar de harina de almendra y de coco. Hay mucho más costoso, sí. Ando haciendo ahí mis investigaciones, pero todavía te Pues digo ya sabes, que no si lo consigues, le llamo y montamos la fábrica de montamos margarito. el negocio. Sí, porque es complicado, es una textura que, Dar con ellas. que da, no sé, da una forma, un crujido, no sé, es algo que es muy distinto a todo. Vale, y dime, ¿cómo se abordan los desafíos para seguir, pues eso, una vida sin gluten, sobre todo cuando vas fuera de casa? Ya has dicho que miras la carta, pero tienes sustitutos, por ejemplo, verdura, ¿no? O no sé, una salsa especial que tú sepas que esto no lleva nada, o ¿tienes claro qué hacer fuera de casa? Sí, normalmente siempre intento evitar salsas porque generalmente fuera, Vale. pues lo que hablamos, puede haber casos de contaminación. Irnos a platos al final limpios, siempre vamos a encontrar ese mismo plato y podemos pedir que nos lo sirvan sin la salsa, esa puede ser una alternativa. Donde más difícil lo podemos tener es en la parte de los postres, que vas a un sitio específico sin gluten, o es difícil encontrar un postre que no lo lleve. Quizá, bueno, mira, pues contamos con... Hay gente que me dice, mira qué suerte tienes que como no puedes comerlos, pues ahí no tienes la tentación del postre. Bueno, pues es una de las cosas que a veces pasan. El tema del pan, pues siempre digo igual, no escojáis opciones sustitutas de pan sin gluten porque es realmente peor. O sea, opción muy procesada y carente de nutrientes. La opción de la cerveza sin gluten, bueno, pues como opción para salir fuera, fíjate que
está muy conseguido el sabor. Yo no noté cuando he tomado alguna puntual grandes diferencias, incluso te diré que tiene como más cuerpo, que sí que es un poquito más consistente y bueno, que se nota muchísimo con respecto a la inflamación, pero sobre todo es eso, es planificar, es comunicar lo que estamos haciendo a nuestro entorno para que nos lo pueda hacer fácil y sobre todo que al final la gente que decida tomar esta decisión, sea por salud, sea porque quiere sentirse mejor al margen de no tener ningún problema con el gluten, que esté convencido de ello, que al final uno tiene que ir en la dirección que le lleva a sentirse bien y bueno, a pasar un poco de la opinión externa, porque si no al final vas a funcionar en función de lo que digan los demás y no en función de lo que tú sientes o lo que a ti te beneficia. Claro, yo creo que al final no solo es el gluten, es en general. O sea, esa guerra es diaria en cualquier tipo de modelo de vida que quieras. Sobre todo el comportarte saludable a día de hoy es una guerra. Es como que el saludable está mal visto porque fastidias al resto. Entonces, bueno, eso sí que es una cosa que, por suerte, yo creo que cuando solo damos recomendaciones a gente, no trucos, cuando van a comer fuera de casa, si tú dices que es por tema celiaquía o enfermedad, ya sí que te dejan en paz. Sí. Ya no es lo mismo que digan, no, no me apetece. ¿Cómo que no? Si esa, no sé qué dieta ni qué dietas, ¿no? Pero cuando ya es enfermedad, ya sí que nadie se arriesga, ¿no? De a que te voy a sentar mal y que realmente te pueda producir algún problema, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que la gente mantiene un poco más bueno, pues yo lo como. Es decir, si tú me dices que por enfermedad yo lo puedo comer tranquilo, porque bueno, pues que asumo que... Pero si tú me dices que no lo quieres comer y yo me siento como que soy un glotón, pues ahí es donde voy a insistir. Sí, porque ahí se quieren sentir acompañados y bueno, al final acaban ahí tirando un poco más de la cuenta. Y bueno, solo matizaría también, sobre todo lo que hablamos de los productos, que la gente los analice bien, que seamos críticos con todas esas opciones sin o sea, que tú porque no todo es óptimo. Tus productos pocos. Muy pocos los productos. Puntualmente vale. a lo mejor pues alguna tortita de arroz, siempre analizando que tengan menos de 5 ingredientes, que el primer ingrediente de la lista pues sea lo que quiero consumir, ¿no? Si me voy a consumir una tortita de arroz, pues que ese arroz sea el contenido que prime, ¿no? Que no directamente me venga azúcar o edulcorantes o una parrafada de lista de ingredientes que es como, ¿pero qué estoy comiendo? Yo siempre, ya sabes que como nosotros cuando pautamos esa eliminación de cereales, legumbres y tubérculos, pues hay unos cambios muy tremendos que al final se asocian a este tipo de alimentación keto. Muchas veces les digo, puede ser que muchos de los beneficios que has tenido, a ver, el adelgazamiento está claro que es por tirar de tu grasa y comer más limpio o incluso generar un déficit, pero puede ser que muchas de las cosas que has sentido, no el dolor de cabeza, mejor en la piel, mejores digestiones, mayor absorción de nutrientes, puede ser porque hayamos quitado el gluten. Sí. Entonces, cuando le explicamos, oye, para introducirlo, venga, vamos a hacerlo así el fin de semana, venga, pues una recarga el sábado, les hacemos un autotest de, oye, escribe cómo te has sentido, apúntalo, o sea, ten memoria de cómo te ha ido bien al día siguiente, es decir, por lo menos en 24 horas, ¿qué tal? Porque si te ha ido fatal, es que tu cuerpo, de verdad, tendría que pensar que a lo mejor ya no es para ti. Sí. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ha quedado súper claro el tema del gluten, cómo llevarlo y que realmente no aporta nada, que realmente es una proteína más y que no es algo que ayude en ni te diría ni crecimiento muscular, es que no hay Sí, que no nada. sea un imprescindible, sino yo me atrevería a decir que todo lo contrario, que toda esa gente que diga, oye, pasa algo si me lo quito, voy a tener alguna deficiencia, que estén tranquilos, que para nada, que hay vida más allá del gluten. Claro. Perfecto. Cintia, pues nada, ha quedado todo súper claro y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por contar conmigo.